tardes. Hoy, el día de hoy, vamos a explicar el laboratorio número 2 de digitales, el cual consiste en la ecuación de los sensores. Esa ecuación de los sensores se pasa por un ADC, el cual es el 0808, y posteriormente se pasa a dos memorias RAM, el cual la memoria RAM va a servir como decodificador para los 7 segmentos. Entonces, a continuación, mis compañeros van a explicar cada uno de los pasos en el proceso de este laboratorio. Buenas noches, entonces yo voy a presentar la configuración para el sensor de luz. Pues lo primero que voy a hacer es explicar cómo está compuesto este circuito, pues de esta parte del montaje. Vale, entonces lo que tenemos aquí es una fotoresistencia pues con amplificadores operacionales. Entonces, entre las principales características que observamos bueno, que podemos denotar de la fotoresistencia son que el voltaje de operación máximo son 200 voltios, la potencia máxima son 200 milivoltios. El pico espectral es 560 nanómetros, la resistencia a 10 lux es 10K, la resistencia en oscuridad máxima es 1 megaohmio y el tiempo en red de respuesta de este sensor LDR es de 30 milisegundos. Vale, entonces lo que podemos ver es que este LDR está conectado con una resistencia de 10K para formar un divisor de voltaje, el cual siempre va a estar botando 10 voltios según lo que yo medí. Es un seguidor de voltaje pues para asegurar que esto no varíe. Y tenemos aquí un inversor que lo que hace es también quitar una parte a ese sensor de lo que nos bota los 10 voltios, unos 5 voltios negativos. Y este inversor lo que nos hace también es dejarlo positivo a que la salida va a ser. Pues para eso tenemos estos dos inversores. Vale, entonces lo que sigue es la parte de la explicación pues, de cómo fue nuestro montaje. Y aquí la tenemos. Entonces, pues tenemos aquí que está nuestro RDR. Estamos pues la configuración con nuestro LM324 y un trimmer, pues que es la resistencia variable de lo que calculamos acá. Y pues lo que calculamos acá es que la resistencia variable que debe ser para acá es la RA, debe ser de 4,3 kilo ohmios, que pues se graduó para que más o menos botara el voltaje de 5 voltios, que es lo que opera el AS. Vale, entonces lo siguiente es mostrar también lo que fue el montaje para nuestra configuración es el ADC y el ADC a las memorias. Pues aquí podemos observar lo que fue esta configuración. Acá, pues teníamos la misma configuración del LDR y pues cómo sería que este botara los 5 voltios para la ADC. Aquí podemos observar pues cómo entran. Y vale, entonces ya pues esto ya nos tenía que mostrar pues la información que estaba en estas memorias, lo cual va a ser los pasos siguientes. Bueno, entonces ahora voy a explicar acerca del acondicionamiento, adecuación del sensor. Entonces, primero, para hacer el acondicionamiento y la adecuación del sensor de temperatura, realizamos la curva característica que el sensor que utilizamos, que es un TPM36, el cual tiene nuestros límites de temperatura inferior y superior es de 15 y de 50 grados, y tomamos valores en rangos cercanos a esos, obteniendo los siguientes voltajes de salida, para lo cual obtenemos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación para el sensor utilizado. A partir de eso, entonces realizamos el acondicionamiento de la señal, con la ecuación del sensor de la señal, con amplificadores operacionales, y para eso entonces tomamos que en 15 grados sería 0 voltios y en 50 grados sería 5, y aquí está aproximadamente los voltajes de 5 en 5 para cada una de estas salidas. Entonces, teniendo en cuenta esto, realizamos una simulación en Proteus en la cual, y pues la implementación está basada en este esquemático, en el cual usamos pues el TMP36, lo pasamos por un seguidor de voltaje, posteriormente lo pasamos por un restador, le restamos 650, ya que el TMP35 viene pasado de 500 milivoltios, o sea, en 0 grados es 500 milivoltios, y va aumentando 10 milivoltios por grado centígrado. Y finalmente, después de hacer esa resta, lo pasamos por un amplificador no inversor. Bueno, a continuación vamos a explicar más o menos el funcionamiento del ADC. Como podemos ver, solamente para que tengamos nuestro ADC, se hicieron las conexiones para los switches para poder escoger canales. Solamente se usaron dos canales, como podemos ver acá. Y también, pues obviamente, acá se le hizo
la alimentación de perdón, la alimentación del clock. Y pues para el muestreo usamos acá pues en la simulación se usó un botón como tal y nada más. En la parte práctica como vimos anteriormente o vamos a ver posteriormente, este solamente se usó con un código VHL que ya voy a presentar a continuación. Entonces aquí lo tenemos. Para la parte práctica, con respecto al muestreo que se hizo con el ADC, para que mostrara solo, se supuso este código de VHL como podemos ver a continuación. Aquí tenemos la primera señal que pues va a ser para que al ADC le entre una frecuencia de 500 kHz y luego aquí tenemos nuestra frecuencia de muestreo que va a estar conectado al ALE que también está conectado al STAR. Y pues así constantemente se va a poder variar el voltaje y la conversión se va a hacer de forma prácticamente automática. Bueno, con respecto al empaginado que se usó pues para poder hacer la decodificación con la RAM, pues aquí tenemos en nuestro Excel cómo se hizo este proceso. Pues aquí tenemos la columna de loops, luego medimos qué voltaje había con respecto a los loops que habían, bueno, que tenía nuestro patrón, que nos medía el patrón. Luego aquí pasamos a ADC, que sería más o menos binario, podríamos decir nuestro voltaje y luego ese voltaje si ya lo pasamos a números binarios como tal. Ya después de pasarlo a números binarios, después vamos aquí a hacer la conversión para porcentaje, debido a que solamente estamos con 7 segmentos, entonces se va a mostrar dos números que van a equivaler al porcentaje de luz que va a haber, que va a estar midiendo pues nuestro sensor de luz. Luego aquí pues ya tenemos aquí redondeado. Esto fue más que todo como para poder hacer la conversión decimal y unidad ya con funciones de Excel como tal. Y bueno, aquí ya tenemos la separación tanto de la parte decimal y la parte de unidades para poder hacer la programación correctamente. Aquí tenemos nuestra versión decimal binaria con respecto al número decimal que tenemos. Por supuesto, los números que estamos viendo acá en pantalla no se refieren al número binario, digamos, de el 3 o así como tal, sino más bien como de los encendidos que va a tener en 7 segmentos. Ya después de esto lo hicimos aquí otra columna que va a ser la parte decimal, pero en forma hexadecimal, y también con la parte de unidad. Y ya con estos dos columnas pasamos a lo que sería la programación de las RAMs. Bueno, entonces ahora vamos a explicar acerca de los datos que se ingresaron en la RAM, cómo fue esa decodificación para el sensor de temperatura. Entonces, para el sensor de temperatura, nosotros tenemos los grados, el rango de temperaturas en grados centígrados desde 15 a 50, como se había explicado previamente. Y aquí está, de acuerdo a la ecuación, la cual corresponde a una pendiente de 0,14 y un valor inicial en X de 2,146 cuando es cero, obteniendo entonces para cada voltaje desde el 15 hasta el 50 su valor respectivo. En 50 es pues 50 voltios. Y en 55 voltios. Y con eso de ahí pasamos al ADC, allá del voltaje en el ADC, el cual se hace con esta ecuación, el cual va a definir de cierta forma la dirección en la cual vamos a guardar esos datos de temperatura en la RAM. Pasamos este voltaje en el ADC a binario y posteriormente entonces decimos en esas posiciones qué número se va a guardar en la memoria de decimal y en la memoria de unidad. Eh, Luego lo que hacemos posteriormente es en el siguiente segmentos, como vamos a usar los 7 segmentos de cátodo común, el cual se enciende con 1 y se enciende el LED con 1 y se apaga con 0, obtenemos de cierta forma los números para 7 segmentos, los cuales están ingresados aquí, y posteriormente para este número binario lo hallamos en hexadecimal, ya que en el programador Super Pro se debe hacer en hexadecimal. Ahora, una vez eso, entonces para cada dato de decimal y unidad, pues ponemos su correspondiente valor en binario, su correspondiente valor en hexadecimal y en hexadecimal. Posteriormente a eso, lo que hacemos es pues grabar estos datos en, por ejemplo, digamos 15 grados, lo que sería 1 y 5, lo grabamos en la posición de 0 hasta 7, en 7 grabamos 16, de 7 a 15, 16 grados,
de 15 a 22, 17 grados y así sucesivamente para cada temperatura tomada. Entonces, posteriormente, mis compañeros van a mostrar ya el funcionamiento práctico. Y bueno, aquí ya estamos en la ecuación de físico del circuito del laboratorio número 2. Entonces, primero vamos a probar para el sensor de luz. Entonces, el sensor de luz, tendríamos el circuito aquí. De este pasaría a la S0808 y su conversión. Y finalmente a la RAM con los dos 7 segmentos, que este es de unidad y este de décimas y este es de unidad. Y aquí nuestro patrón. Nuestro valor del lux máximo está en 255 y tiene un limitante que si se supera de 255 llega a 5 voltios, por eso 382. Tenemos un voltaje de 5 voltios y a la salida tenemos el 99%. Y aquí están los LEDs de la ADC. Ahora mi compañera Juliana va a tapar el sensor para lograr llegar el voltaje a cero y pues en el ADC 0 y en el RAM 0. Entonces ahí lo va a tapar con esta caja hasta lograr 0 lux. Entonces tenemos un voltaje 0.34 y tenemos en el 0.1 y ahí un porcentaje, perdón, bueno, 2% para 0 lux. Y ahora mi compañera lo que va a hacer es cambiar la luminosidad. Por ejemplo, va a dejarlo en 112 en 84. Entonces, para una de esta 84 tenemos 3,60 y esto, tenemos un 86%, así como lo ve. Para un voltaje de 4,76, 4,80, tenemos un 99%. Y listo. Bueno, entonces ahora vamos a explicar acerca del sensor de temperatura. Para el sensor de temperatura, entonces cambiamos la entrada en el ADC con la multiplexor, sería la entrada 1. Y para la RAM lo que hicimos fue una paginación, entonces lo que pusimos, colocamos la entrada 9 en 5 voltios para ambas RAM, empezando desde la posición 266. Entonces ahí tenemos una temperatura ambiente de 23 grados que coincide con la temperatura 23 grados, que coincide con la temperatura del multímetro de nuestro patrón, que es una termocupla 23 grados a 0,84 voltios. Entonces ahora la idea sería subir el voltaje con un cautín para determinar cómo varía. Entonces aquí está la termocupla y el sensor y aquí vamos a colocar el cautín. Entonces, bueno, ahí sigue a 23 grados. Ahí sigue 29. Es que se demora un poco en tomar los datos. 33, 31. 34, 32, 32, 32, 33, van un voltaje de 266 y 42 hasta que suba a 50.